La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Elpidio Báez, diputado al Congreso por el Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central de esa organización. Yo diría que uno de los voceros más activos en la Cámara de Diputados con el tema de la reelección. Sí, buenos días, Elpidio. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Saludar a la querida modelo y reina de belleza. Ay, mi madre. Jacqueline Morel, y a un galán. No me pongas ese nivel. Gracias, Elpidio. Te apreciamos mucho, te agradecemos porque gracias, yo sé que tú eres de las personalidades que está siendo más solicitada en todas las entrevistas hoy en día. Tú has sido reiterativo en el tema de que cuentan con los votos para modificar la Constitución. Así es. Sin embargo, vimos la semana pasada que 45 de 50 diputados del PRM firmaron y que 37 diputados leonelistas firmaron. Entonces, 35 y un aliado. Son 36. 36. Y del otro lado el PRM 45. Hoy el titular principal del hoy es donde dice Paliza que no hay posibilidad de imposible modificación. Entonces, la aritmética como que no cuadra. No cuadra para el que está afuera. Ok. Porque ustedes nada más ven lo que sucede en el Congreso desde fuera. Pero los que estamos adentro sí sabemos que cuadra. Porque por más que firmen y por más que publiquen y por más que hagan declaraciones concluyentes, lo que está pasando dentro del Congreso es otra cosa. ¿Y qué es lo que está pasando dentro del Congreso? Que tenemos los votos de todas las bancadas. ¿Incluyendo la del PRM? PRM, una parte del grupo de Leonel, que salen firmando ahí. Tenemos los votos del PRD, que son nuestros aliados, tenemos votos de todas las bancadas. Pero si firmaron, ¿cómo los convencieron ustedes de que cambien de parecer? Porque se habla de que de 35 millones por cabeza. Eso es parte de la campaña que busca desacreditar el proyecto reeleccionista. Pero aquí la oposición no ha querido decir que ellos favorecen, les gusta la reforma, porque no quieren ir a las elecciones de febrero. Porque las elecciones municipales de febrero, el PLD le gana ampliamente a la oposición, las alcaldías y los distritos municipales. ¿Y qué tiene que ver eso? O porque si tú pierdes en febrero, no me vas a decir a mí que tú me vas a derrotar en mayo. No hay peor encuesta, mejor encuesta ¿cómo sería, que las elecciones. Entonces, ¿cómo sería eso? Es decir, son dos elecciones. Está bien, pero los elecciones municipales tienen que ver los diputados que sí votarían por la reforma o que no votarían por ella con esas elecciones congresionales. Porque quieren unificar las elecciones para evitar la derrota de febrero, y la derrota de febrero va a influir en la derrota de mayo. Ya. Y si se da la modificación, pero entonces, pueden incluir ese todas tema. esas declaraciones fuertes de la dirección, porque el PRM quedaría muy mal parado con todas esas declaraciones contundentes que está dando su presidente, su secretaria general, el precandidato Luis Abinader. Pero ellos están jugando su papel, porque tienen que decir que se oponen, porque no van a decir que favorecen la reelección. Porque si dicen que favorecen la reelección, evidentemente la posición del danilismo pasa y Danilo se convierte en candidato. En todo momento, tanto el grupo de Leonel como el grupo del PRM tienen que decir que no van a pasar, que la posición es radical y todo eso. Es decir, cada uno juega su papel. De que la bancada del PRM se divida, porque se va a dividir, hay unos que van a votar a favor y otros en contra. Entonces, los que van a votar a favor, ¿qué los estimula? Porque ellos no son candidatos a alcalde. Lo que le estoy explicando. La dirección inteligentemente puede dejar que un grupo vote a favor, o que no vote, sino que no se presente. Pero ellos lo que quieren evitar es esa derrota. ¿Cuánto está marcando el PRM en las encuestas? 20 y pico. ¿Cuánto está marcando el PLD? Por encima de 50. Si mañana son las elecciones municipales. Cuando se miden candidato a candidato, la diferencia no es más de 12 puntos porcentuales, según Gallup. Entonces ahí viene el tema. Cuando tú mides por candidatos a nivel presidencial, entonces tienen un mejor desempeño. Pero resulta que las primeras elecciones en febrero no son las presidenciales.
Son las municipales. Son las municipales. Y si tú lo derrotas y le sacas 30 puntos por encima al PRM en las elecciones de febrero, eso tiene un impacto demoledor en las elecciones Si lo manda de para mayo, su casa. en las elecciones de mayo. Porque además los alcaldes que resulten electos en febrero van a tomar posesión en abril, un mes antes de las elecciones de mayo. Entonces ellos están buscando la manera de cómo acomodar la carga y facilitar la reelección, pero es por eso. Porque a ellos les conviene mantener las expectativas altas de cara a las elecciones presidenciales y congresuales. Pero la expectativa se le va por el suelo si son derrotados de manera aplastante en las elecciones de febrero. Y el PLD, como está en este momento, le gana. Yo no creo que el PRM termine con 10 alcaldías si las elecciones se celebran en el día de mañana. Pero ahí depende el desempeño de cada alcalde. Lo que pasa es que la maquinaria influye. Es decir, cuando ya tú eres candidato del PLD, tú eres candidato del partido que tiene el 50%. Y cuando tú eres candidato... Y del partido que tiene el dinero. Y el poder. Y cuando tú eres candidato del PRM, tú eres el candidato del partido que tiene el 20%. Cuando llega el día de la votación, ¿quién va a llevar más gente a votar? La maquinaria que tiene más poder, más popularidad y más influencia. Y ese es el tema. Lo que pasa es que no quieren discutir ese tema, no quieren exponerlo públicamente. El otro tema es el Consejo Nacional de la Magistratura. Okay. Ellos vienen proponiendo la modificación del Consejo de la Magistratura para sacar al Procurador General de la República. Fíjense que el tema del procurador siempre lo ponen sobre la mesa. Cada vez que viene, cada vez que se reúne el Consejo de la Magistratura, ese es un tema. Y hay otros temas que tienen que ver con la reforma a la Constitución. Elpidio, y no cuenta lo que dicen la mayoría de las encuestas, que entre un 60 y un 70% de la población rechaza una modificación constitucional para permitir la reelección. Lo que pasa es que esas encuestas no están bien formuladas, porque te hacen dos preguntas en una. A ti te preguntan, ¿tú estás de acuerdo con la reforma para permitirle a Danilo presentarse? Exacto. Ahí hay dos temas en una pregunta. De modo que esa pregunta tiene un sesgo y por eso te dan esos resultados. ¿Por qué la CID Latinoamérica reduce esa resistencia, esa oposición a un 50%? Y Danilo sube de manera importante. Porque depende cómo tú hagas la pregunta. Si tú preguntas, ¿usted está de acuerdo con la reforma a la Constitución? No, pero con la reforma tiene que decirle en qué consiste la reforma. Lo que pasa es que lo otro es una carga negativa. ¿Tú estás de acuerdo? Una reforma puede ser cualquier cosa. ¿Tú estás de acuerdo con la reforma a la Constitución para permitirle a Jacqueline Morel presentarse? Pero tú puedes dividir las preguntas. ¿Tú estás de acuerdo con la reforma constitucional? ¿Tú estás de acuerdo con que Jacqueline Morel pueda presentarse? Los resultados van a ser diferentes. Yeah. Entonces las intenciones de lo que formulan la pregunta es una intención que busca una tendencia negativa hacia ese tema, porque fíjate, cuando... Pero hay encuestadoras muy serias, ahí el pido Marpen, La Galus, empresas que tienen un historial. Pero cuando tú le preguntas, busca esa misma encuesta, cuando tú preguntas, ¿la Constitución será reformada y Danilo ganará? Entonces aparece Danilo con el 70%. Porque esa es una percepción ahí. Y lo otro es una percepción también. Vamos a una breve pausa, Elpidio. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Elpidio Báez, quien es diputado del Partido de la Liberación Dominicana, y estamos hablando del tema de una posibilidad en la modificación de la
Constitución para permitir la reelección. Sin embargo, Elpidio, algunos analistas dicen que los llamados poderes fácticos no estarían de acuerdo con una modificación constitucional porque eso le haría daño a la democracia, a la institucionalidad del país y que eso es lo que está en juego en estos momentos. A quienes piensan así, ¿qué le dices? Que ese es un argumento que favorece su posición. Es decir, eso es como tocar un bombardino. Tú tocas un instrumento para tú escuchar la música. Y que tú quieres oír. Claro, nada más. Pero si tú escuchaste las declaraciones de un vocero del grupo Vicini, por ejemplo, favorece la reelección. Un vocero del grupo Vicini. Parece un poder fáctico. Sí. De los cuatro. La pregunta vino por ahí, Sí. por el tema de los poderes fácticos. Pero tú tienes la iglesia, uno de los voceros principales de las iglesias evangélicas a favor de la reelección. Por ejemplo. Tú tienes, pero el de Codue no está a favor de la reelección. Eso Fidel está Lorenzo dividido Merán. ahí. Y ellos tienen problemas en Codue. Y la iglesia, Además, y la iglesia no representa y la iglesia a las católica, iglesias de base. Y la iglesia católica con esas 7 palabras. Ya ellos hicieron el arreglo. Ya se reunieron en Palacio y conversaron. Pero ahora con lo de educación se desarregla la cosa. Vuelven y se juntan con lo de la y política conversan. de género. Miren, no hay una institución más pragmática en el mundo que la iglesia. A veces. Sí, no, porque es que hay de todo. Cuando ellos decidieron ir contra Trujillo, fueron contra Trujillo. Pero siempre lo apoyaron. Y no todos fueron contra Trujillo. Quienes sacaron a La Trujillo. carta pastoral, sí. Pero quienes sacaron a Trujillo fueron los Estados Unidos, Sí. no la iglesia. No la iglesia. Porque la iglesia no tiene flota, no tiene armada, no tiene cañones, no tiene... Pero tiene influencia sobre Sí, la pero mayoría del pueblo. eso es verdad. Pero la iglesia, en un país democrático, un país que está creciendo, un país que el presidente de la República se ha concentrado en engrandecer la República Dominicana, en educación, en salud, en inversión en el campo. Hay que ver cómo está el campo en este momento. Un presidente que se ocupó de reducir el analfabetismo. La iglesia tiene programas hace tiempo a través de Radio Santa María para alfabetizar. Sin embargo, el presidente desarrolló un programa y ha hecho buenas inversiones y ha reducido enormemente el tema del analfabetismo, pero también tenemos el programa República Digital. Le están dando computadora a maestros y alumnos, lo que significa que la educación está entrando al siglo XXI en la República Dominicana. ¿De la mano de quién? Del presidente Danilo Medina, que tiene una visión. El tema de la cobertura en la educación, ya hay aulas suficientes para desarrollar el modelo educativo de jornada extendida. La iglesia siempre ha aportado en el área de la educación, a través de las monjas del Perpetuo Socorro, por ejemplo, a través de los programas que tiene la iglesia, siempre se enfocan en la educación. Entonces este es un gobierno que le ha dado a la iglesia como iglesia un trato distinguido. Incluso tiene una oficina dedicada a enlazar a la iglesia con el Poder Ejecutivo. Y a través de esa oficina le atienden las principales demandas que hacen las iglesias. De modo que no se puede presentar cualquier diferencia o cualquier incomunicación que pueda haber entre la iglesia y el gobierno. No se puede presentar esto como una actitud de la alta cúpula de la iglesia en contra del gobierno. Eso no es así. La iglesia, digamos, asume posiciones doctrinarias y todo el mundo la conocemos, pero el gobierno ha sabido manejarse, relacionarse, ha sabido apoyar a las iglesias en nuestro país. De modo que todo el que quiera armar un discurso diciendo que los sectores fáticos, que la iglesia, que el empresariado, que están opuestos al gobierno, que le van a hacer un lío. Ahora se han ido al Departamento de Estado. Han llegado tan lejos que se han ido al Departamento de Estado a pedir que intervengan en la política doméstica en la República Dominicana. Abinader
puso un huevo cuadrado con esa petición que le hizo a Mike Pompeo en los Estados Unidos para que ellos, que tienen muchísimos problemas, dejen de atender sus problemas para venir a interesarse en los problemas dominicanos. Esos son los sectores que de alguna manera quieren confundir a la opinión pública diciendo que hay una oposición importante a la continuidad del presidente Danilo Medina. Danilo Medina es el mandatario más popular. Si Danilo se presenta a las elecciones, gana en la primera vuelta, sin problema, cómodamente. ¿Por qué? Comentábamos en el espacio de la publicidad que la economía en el primer trimestre, ¿cuánto creció? 5.7. ¿Cuánto creció el año pasado? Por encima de las expectativas y por encima de los pronósticos. Creció la economía. Mientras la economía esté creciendo, el presidente y el partido que está en el gobierno van a seguir siendo populares. Pero es que la economía tiene 15 años con crecimiento y estabilidad del 2004. Desde que el PLD subió, en ambas administraciones, esa ha sido la característica. Justamente, la estabilidad de la economía es uno de los temas al que el PLD, como partido de gobierno, con Leonel y con Danilo, le ha prestado más atención. Y justamente ese crecimiento con baja inflación es lo que le ha permitido al Partido de la Liberación Dominicana convertirse en la primera fuerza política de la nación, y a la oposición no le ha permitido crecer. ¿Gracias a qué? A que la población valora grandemente el desempeño en el manejo de la economía y en el manejo de otras áreas del gobierno donde el gobierno está presentando éxitos. El Fondo Monetario Internacional, como usted lo sabe, Ramón, visitó el país hace poco y evaluó la economía. ¿Y qué determinó? Que la economía dominicana está creciendo por encima de su potencial, que no es verdad. Ah, pues no sabíamos que el PIDO era economista. Lo que pasa es que yo lo sigo a ustedes. Y yo me entero de los comentarios que ustedes hacen y del artículo que usted publica cada semana en el periódico Hoy. Yo soy un asiduo lector y aprendo de ustedes lo que saben. Cuando yo hablo bien, no me felicitan. Y cuando hago cuestionamiento, es una... El PIDO, pero y entonces... Mire que se lo estoy reconociendo públicamente. Ya tú saltaste lo de los poderes fácticos, no cuentan. Y el PLD. Y un el PLD con Leonel radicalizado. ¿Qué va a pasar con Leonel Fernández? Que tiene apoyos. Yo soy partidario de que la situación interna del PLD tenga una salida que garantice la unidad. O sea, yo quiero dejar eso establecido. Yo soy partidario de que mi partido permanezca unido como garantía de continuar porque si se divide, en el ejercicio si se divide del la poder. oposición puede colarse. Pero yo entiendo que si el compañero Leonel Fernández se radicaliza y toma la opción de marcharse del partido, estará cometiendo un grave e histórico error político. Porque es muy difícil que un partido en el gobierno se divida. Y es muy difícil que el que se marcha de un partido que está en el ejercicio del gobierno se pueda llevar una proporción importante de su militancia. Es muy difícil. Por eso yo entiendo que es mejor cohabitar a lo interno del partido, que los grupos se reconozcan, como ocurre en todos los países del mundo. En todos los países del mundo, todos los partidos tienen grupos, tienen tendencia, cohabitan, gobiernan, permanecen unidos, cada quien reconociendo las diferencias. Entonces, en ese sentido yo entiendo que la mejor apuesta que podemos hacer en este proceso es garantizar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, facilitar las cosas. Ya Leonel gobernó 3 veces. Este es el segundo gobierno de Danilo.
Y al término de su segundo mandato, Danilo tiene muy buena valoración. Danilo tiene una gran popularidad. Lo que debería hacer Leonel Fernández y el equipo a lo interno del partido es facilitarle las cosas. Porque si vamos unificados, el PLD gana sin problema, sin dificultades. Pero ¿y quién quita? Porque ¿qué futuro político tiene Leonel? Porque en el 24 van a venir esos mismos argumentos para la reelección del 24-28. Mire, yo casi nunca me... Porque además de eso, y los 15 puntos firmados en el comité político, en el comité central. Yo le pido a usted, como le he pedido a otros productores de televisión, que lean los 15 puntos y que me digan en cuál de ellos ese pacto le prohíbe a Danilo Medina presentarse. Camejo dice que fue un atraco esos puntos. Utilizó una expresión muy dura que se ve fea en la boca de Camejo sabiendo quién es Camejo. Eso es como cuando usted escucha a una monja decir una palabrota. Si usted se la escucha a otra persona, no tiene la misma connotación. No tiene la misma connotación, pero Camejo lo que quiso fue matizar una idea que él tiene en relación a cómo las minorías en un acuerdo político pueden salir gananciosas y con ventaja cuando se llega a un acuerdo político. Porque el transitorio no lo apoyaron. Pero lo dijo con una palabra muy fuerte. El transitorio no lo apoyaron todos. ¿Quién introdujo el transitorio? Bien, eso fue parte del acuerdo. Del acuerdo, de la negociación. Lo que le digo es que si leas el pacto, que en estos días ha estado profusamente siendo divulgado, léalo uno por uno. Incluso el pacto dice que se acuerda una reforma a la Constitución. En el pacto se busca reformar la Constitución para aumentar el porcentaje de votos en el Congreso para hacer más difícil la reforma a la Constitución. Oiga bien, pero en el pacto no se habla de prohibir una reforma constitucional, eso no se pacta. Ni se pacta tampoco prohibirle a Danilo presentarse nuevamente, tampoco se pacta. Léalo uno por uno. Lo que pasa es que han querido tomar este discurso de decir que hay una violación y una vulneración al pacto si se promueve la reforma, pero no es cierto. Eso no es verdad, léalo. Eso está en todos los medios. De modo que lo que yo entiendo es que mi partido o un sector de mi partido no debería estar poniéndole obstáculos a Danilo Medina para que pueda continuar otro mandato. La permanencia de Danilo garantiza un triunfo del PLD, pero garantiza también que la sociedad dominicana... Otro candidato no gana, Leonel no gana. Le cuesta más ganar que lo que le costaría a Danilo Medina. En el 12, cuando el presidente arrancó, Hipólito le llevaba 30 puntos. Eso es verdad. Y lo superó. 26 puntos. Eso es verdad. Pero es más fácil que Danilo gane a que gane Leonel. Y eso te lo dicen los números. Danilo le gana dentro del PLD, en una primaria Danilo le gana a Leonel. Y fuera, en unas elecciones nacionales, Danilo encabeza y gana las elecciones. Entonces, ¿por qué correr riesgo? Si con Danilo ganamos seguro. Esa es la verdad. El tema del arrastre. ¿Cuál es la posición del Pidio Báez con respecto a ese tema? En este momento yo soy partidario de que se mantenga el arrastre. De que se mantenga, pero sí. Eso no es democrático. Lo que pasa es que así fue que votamos en el Congreso. No, pero eso es violatorio de la Constitución. No, entonces lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es producir una sentencia y entonces todos estaríamos de acuerdo con la decisión del Constitucional, porque el Constitucional, sus decisiones son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Entonces, ¿qué ha hecho la Junta? Que repartió el muchachito de Salomón. Exacto. ¿Verdad? Del cuello para abajo, que son las 26 provincias, eliminó el arrastre. Y del cuello para arriba, que son las 5 provincias las del 6 más Distrito Nacional, importantes. entonces se mantiene el arrastre. Entonces, nosotros en el Congreso, cuando aprobamos la ley orgánica de asuntos electorales,
no aprobamos la división, sino que aprobamos que se mantuviera el arrastre. Cada vez que nosotros aprobábamos la eliminación del arrastre en la Cámara de Diputados, no pasaba en el Senado, porque afectaba los intereses de los senadores. Porque los diputados trabajamos y se benefician los senadores con los votos de nosotros. Entonces, si decidimos mantenerlo porque no pasaba en el Congreso, si decidimos mantenerlo en la ley, la Junta por resolución no podía vulnerar una decisión que nosotros tomamos en el Congreso. Entonces, yo tengo que ser coherente en este programa y decir que soy partidario del arrastre porque así fue que votamos en el Congreso. Esa es la posición nuestra. Elpidio, muchísimas gracias por tu participación. No cabe duda que en ti el gobierno tiene uno de sus voceros más preclaros y mejores defensores. Gracias, Elpidio. Gracias a usted. Amables televidentes, continuamos. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.